La ciudad de Durango alberga muchas historias, muchas leyendas. Entre ellas está una de las más icónicas, la leyenda de la monja de la catedral. Se dice que en la ciudad de Durango existía una familia de la cual ya se perdió el nombre, no se sabe, que eran originarios de Topia, una población que se encuentra en el corazón de la sierra de Durango. Él, un hombre minero, y ella una mujer hogareña, de la cual ese matrimonio dio fruto a una sola hija, a la que llamaron Beatriz. Beatriz era una niña hermosa, de piel blanca, cabello rubio, ojos azules, boca pequeña con labios finos y rojos. Como era hija única y sus padres decidieron que lo mejor era darle una buena educación, se mudaron a la capital, estableciéndose en una casa del pendiente que estaba muy cerca del templo de la catedral. Eran los años 50, cuando Beatriz decidió ingresar al convento. Sus padres, que solo querían lo mejor para ella, aceptaron y le dieron su bendición, ya que ellos preferían verla casada con Dios que con cualquier otro mortal. Beatriz fue al convento, en el cual su padre pagaba fuertes sumas para la educación de su hija, y donó todo su dinero al monasterio. Eran años turbulentos, llenos de guerras entre conservadores y liberales. Juárez, en su esfuerzo por liberar a su pueblo, promulgó las leyes de reforma y se reformó la Constitución. El clero, al verse afectado, cerró algunos de los conventos, entre ellos en el que se encontraba Beatriz. La monja regresó a casa solamente para darse cuenta que su madre había fallecido y su padre estaba muy enfermo. La fortuna del padre fue disminuyendo, ya que él pagaba fuertes cantidades para la educación de su hija. El tiempo pasaba y no había dinero, ni tampoco cómo conseguirlo. No había trabajo, pues acababa de pasar la guerra y Durango estaba en plena intervención francesa. El padre murió y para poder enterrarlo, Beatriz tuvo que hipotecar la casa en la que ella vivía, que además era su único patrimonio. Beatriz se quedó sola, protegida sola por su fe y sostenida en la esperanza de volver pronto a su vida religiosa. Su día se dividía en ir por la mañana a misa y por la tarde al rosario, en el templo más cercano a su casa, que era la catedral. También tenía un pequeño negocio artesanal, en el que bordaba paños para la iglesia, con el cual ganaba algunas monedas. Las tropas francesas del imperio, mandadas por el general L. Eriller, entraban a Durango sin resistencia. Los ricos y la iglesia los recibieron con flores, los intelectuales les componían versos, los comerciantes les ofrecían banquetes. La mayoría eran jóvenes y apuestos, sobre todo con monedas de oro en los bolsillos. Ellos cortejaban a las damas duranguenses y a ellas les correspondían. A los hombres jóvenes no les gustaba lo que veían. Si la ciudad no había puesto resistencia, no fue por falta de valor, sino por falta de recursos para organizar la defensa. Por otro lado, el hecho de ser franceses los hizo sentirse con el derecho de atropellar a los civiles y de disfrutar de la mujer que les gustara. Este odio daba a los mexicanos la razón para aniquilar a un francés cuando se presentara la oportunidad. Y así pasó. Una noche oscura y lluviosa del mes de agosto de 1866. Un joven mexicano que trataba de ver a su novia y un joven oficial francés de nombre Fernando, que intentaba de cortejar a la misma dama, se toparon. El duranguense con puñal en mano se lanzó contra el intruso. Lo hirió en 2 o 3 ocasiones. Fernando, al sentirse acorralado, huyó. El mexicano trató de alcanzarlo, pero tropezó. Fernando dio vuelta a la calle y tocó en la primera puerta que se encontró, a la casa de Beatriz. Ella, al escuchar los fuertes golpes, abrió la puerta, y Fernando se desplomó en el suelo. La monja cerró rápido la puerta, para después quedarse inmóvil del miedo. Después del susto, le limpió la sangre de la cabeza y le aplicó unos lienzos de agua fría, que le hicieron volver en sí.
Cuando se paró, ella le cautivó por arrogante. A él, ella le cautivó por bella y delicada. Luego de que el militar tomó unos sorbos de agua fresca, Beatriz abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa de inmediato. Fernando le suplicó que le permitiera pasar esa noche allí para salvar su vida. La monja se asustó y le negó el refugio. El francés, ante la alternativa de vida o muerte, cerró la puerta con brusquedad y, sacando un corto espadín que no pudo utilizar en el encuentro fatal, se lo puso en el pecho diciéndole: si haces escándalo, te mato. La monja prefirió callar y esperar el resultado de las cosas. Después de un buen rato de silencio entre los dos, él le platicó todo y le imploró su ayuda. Le entregó un buen puño de monedas de oro que indudablemente contribuyeron al convencimiento de la monja. Por fin Fernando se quedó escondido en la casa de Beatriz. Ella lo curó y le atendió con esmero. Los dos eran jóvenes, más o menos de la misma edad, bien parecidos. Se enamoraron profundamente uno del otro, y sintiendo Beatriz que había encontrado al hombre de su vida, se entregó en cuerpo y alma a él. Los dos vivieron momentos de excelsa felicidad, de esos que son escandalosos en el vivir de los seres humanos, pero que cuando se presentan deben vivirse con plenitud. Ella, que era la que se comunicaba con el exterior, no entendía de esas cosas ni recibía información, porque su círculo de relaciones era ajeno a la vida militar y policía del Estado. Las cosas cambiaron. Napoleón ordenó el retiro de las fuerzas francesas, de lo cual Fernando nunca se enteró. Al conocer, intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida. Tarde o temprano sería descubierto y terminaría en el paredón. Era urgente salir de Durango. Tenía que dejar a Beatriz. Se revistió urgentemente a salir de Durango. Se armó de valor y le dio a conocer su idea a su amada. Beatriz se resistió en un principio. Él la convenció ofreciéndole volver pronto. Tan pronto como las cosas cambiaran. Ya no había franceses en la ciudad de Durango, solo Fernando, y eso porque estaba escondido. La monja consiguió un caballo, le prestó bastimiento, y una noche del mes de noviembre de 1866, el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida donde terminaba el barrio de Analco. Caminó al puerto de Mazatlán. La despedida fue dolorosa, como son todas las despedidas de los seres que se quieren. Las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche. Se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado. Se dieron un beso prolongado. Ella se quitó una medalla de oro que llevaba en su pecho y colgándosela a él dijo: para que te cuide. Fernando montó su corcel y se perdió en la lejanía, en el silencio de la noche. La noche estaba estrellada como las noches de Durango en esa época del año. Hacía frío, el ambiente olía a pasto mojado. Había silencio. En la lejanía se escuchaba el canto de los gallos y las campanas del reloj de la catedral que sonaban las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio y con voz casi apagada decía: tiene que volver. Señor, tiene que volver. Tú me lo vas a traer. Mientras que con paso lento atravesaba las calles de Analco y Tierra Blanca y se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conoció el camino que lo podría conducir al puerto de Mazatlán para unirse con sus compañeros y después, ya con otro carácter, volvería a buscar a Beatriz. Los conocimientos que tenía del estado de Durango y sus comunicaciones eran mínimos, solamente los que sus superiores le habían transmitido con motivo de las operaciones de la guerra. Cuando se alejó de su amada y se sintió solo ante aquel espléndido panorama nocturno, contempló las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra, sin patria, sin familia, sin dinero, sin conocimiento del terreno, sin compañeros y sin con el tremendo estigma de llevar el uniforme de un ejército invasor que se batía en retirada. Sintió que su vida estaba contada en horas y se arrepintió terriblemente de no haberse quedado con Beatriz a vivir en un encierro sin límites. Hasta ese momento se puso a considerar los riesgos que representaba aquel viaje, que comparados con los riesgos que le traía vivir al lado de su amada, optó por su regreso. Miró al horizonte y el crepúsculo rosado del amanecer. Anunciaba el advertimiento de un nuevo día. La fuerza del amor había triunfado.
Pensó en el gozo que le iba a dar a Beatriz al verlo esa misma mañana. Sí torció la rienda de su caballo para emprender el camino de regreso. En el preciso momento en el que la avanzada de una guerrilla juarista que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias, muy cerca de la capital, Fernando, al conocer los rigores de la guerra y sabedor de la política del presidente Juárez, ni siquiera pensó su decisión. Le prendió las espuelas al caballo, le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo en donde había venido. No avanzó mucho. Una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada. El cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. El caballo se fue con todo y silla. Después de revisarlo de todo a todo y registrar los bolsillos del muerto, tratando de encontrar algún mensaje secreto, no encontraron identificación alguna. En un morral de cuero solo había un guaje con agua, unas gordas que en el interior contenían frijoles molidos enchilados, un poco de pinole y unos panecillos de harina de trigo. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera un fusil. Solo colgaba de su pecho una pequeña medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción y un nombre grabado en el dorso que decía Beatriz. Así terminaría la ilusión de riqueza y de poder de un soldado extranjero que cuando salió de Francia pensó en conquistar lauros, honores, grados y riqueza en la guerra con México, porque le habían metido a la cabeza que la conquista de aquel país sería cosa fácil. Así terminaba el amor de Beatriz, el hombre de su sueño, de su vida, que le había hecho tan feliz en corto tiempo. Beatriz no supo nada de esto. Tal vez si lo sabe, se hubiera muerto de la angustia o se clava un puñal en el corazón. Ella vivía porque era de Fernando y se conservaba para él. Se consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días o cuando mucho meses. En su casa volvió a la vida de soledad y rutina, ir a misa por la mañana, al rosario por la tarde y a bordar y tejer. No dormía gran parte de la noche, se la pasaba en vela, orando de rodillas. En el convento había aprendido que la fe debe ser constante, que hay que sufrir para merecer, y que un milagro no se realiza nada más porque se pide. Para que se haga hay que atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios, y se llega a Él solamente cuando se habla con el corazón. Ella esperaba el milagro a largo plazo, y aún así hacía lo imposible para merecerlo. Siempre tenía de día y de noche una lámpara de aceite encendida a la imagen de su devoción. La castigaba el saber que ella era madre, que en su vientre latía una vida, producto de su amor con Fernando. Que la hipoteca de la casa que había hecho cuando tuvo que enterrar a su padre estaba por vencerse y no tenía dinero. Que si abrían de nuevo el convento no podría regresar. ¿Qué diría el señor cura si se enteraba de su pecado? Que dónde iba a vivir si le quitaban la casa, que si nacía su hijo sin padre, a él y a ella la sociedad y la religión los iban a condenar. Que si Fernando no venía por ella moriría de pena. Las campanadas de misa de 5 la despertaban. Se santiguaba y se empezaba a pensar en Fernando y en su situación para concluir con la espera de un milagro, que era lo único que la podía salvar. Así pasó un mes, y así pasaron 3 meses sin noticias. La confortaba la idea de que él no le escribiría porque estaba próximo a su regreso. El milagro estaba por realizarse de un momento a otro. En una noche de luna llegaría el oficial francés por Occidente. Tanto era su fe que la idea del regreso de Fernando se convirtió en una obsesión, y todos los días, cuando Beatriz iba al rosario por la tarde, se escondía tras un confesionario de la catedral, para luego que cerraran la puerta, subiría por una escalera de caracol al campanario, porque por lo alto de la torre le permitiría dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte, para contemplar la inmensidad hacia el occidente por donde tenía que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral a hurgar en el horizonte, esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba a punto de nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia,
vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer con los brazos abiertos sobre el suelo. Yacía muerta, estampada en el piso, al desplomarse de lo alto de la torre donde contemplaba el horizonte. Nunca se supo si fue suicidio por la desesperación y el desengaño, porque el milagro no se realizó, porque la plegaria de aquella noche de noviembre se perdió en el infinito del cielo estrellado y no llegó a su destino, porque los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados, en represalia porque la monja rompió el voto de castidad. No se supo tampoco si fue un accidente, producto del agotamiento y el desvelo, el que ocasionó el desplome. La realidad que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días por nacer, y que desde entonces, todas las noches, se ve la silueta de una monja vestida de blanco, que en el campanario de la torre izquierda de la Catedral de Durango, de rodillas contempla el occidente, implorando por el retorno de su amado. Esta es una leyenda de la ciudad de Durango que sacamos del libro Leyendas y Relatos de Durango Antiguo, primera parte, segunda edición. Manuel Lozoya Cigarro. Gracias.